Bueno, profesor Alexander, bienvenido. ¿Cómo ha estado? Un Gracias. gusto Muy verlo. bien. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Paula Andrea Garizado Román, soy docente de la Facultad de Administración en el área de Economía. Para hoy, entonces, tenemos la conferencia didáctica y evaluación del resultado de aprendizajes usando tecnologías digitales. Y como pregunta, pues, que va a animar nuestra discusión va a ser cómo diseñar los objetivos curriculares de una asignatura a partir de los resultados de aprendizaje de un programa. ¿Listo? Perfecto. Eso es. Voy a hacer entonces la presentación de nuestro invitado en el día de hoy, 18 de abril del 2023. El profesor Alexander Tobón Arias es profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad de Antioquia desde el año 2007. Es docente e investigador para pregrado y posgrado en el área de Historia del Pensamiento Económico y miembro del Grupo de Investigación en Macroeconomía Aplicada. Es economista de la Universidad de Antioquia, tiene una especialización en Historia del Pensamiento Económico de la Universidad de Ivry en Francia y es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Paris-Nanterre de Francia. Fue becario del Banco de la República. Asimismo, se ha desempeñado como jefe del Departamento de Economía en la Universidad de Antioquia y director de la revista Lecturas de Economía. Ha sido participante, ¿cierto? Ha participado en diversas revistas nacionales e internacionales como Par Evaluador y es profesor de enlace entre AFADECO y el IFEX para el diseño del módulo de análisis económico de SaberPro. Es autor de diversos artículos, capítulos de libros y un libro. Y en el año 2021 recibió la distinción de excelencia docente por parte de la Universidad de Antioquia. Le damos la bienvenida al profesor Alexander. Asimismo, agradecemos la participación de todos los miembros de CODLAB, del Ministerio de Educación y a todos nuestros participantes en la tarde de hoy. Bienvenidos todos, profesor Alexander. Entonces, es suya la audiencia. La audiencia, muy bien. No, primero que todo agradecerle pues a la Universidad Autónoma de Occidente de Cali por esta honrosa invitación. A veces me invitan pensando que yo soy pues un experto en todos estos temas didácticos y pedagógicos, pero yo en realidad me considero un lector interesado en estos temas porque estoy muy comprometido con, digamos, toda la parte que me puede ayudar a mejorar mi desempeño docente. Con frecuencia, cuando suelo hablar de estos temas, em, eh, la receptividad acerca de la forma como yo, digamos, propongo e interpreto, digamos, las distintas reglamentaciones del Ministerio de Educación en torno a cómo podemos mejorar la gestión educativa, puede tener ciertas dificultades porque yo he sido un convencido del conductivismo, mientras que en las universidades públicas parece predominar más el constructivismo. Y yo he sido, digamos, un creyente del conductivismo porque me parece que ese es el enfoque didáctico y pedagógico que está muy alineado con la perspectiva de la educación superior actualmente, pensando en que la mejora en la calidad de la educación viene muy atada, sobre todo a poder, digamos, establecer indicadores que nos ayuden a conocer mejor el desempeño, digamos, de los programas, de los estudiantes y de los profesores, pero lo que yo he notado en diferentes espacios es que predomina mucho el enfoque del conductivismo, del constructivismo que yo pues no comparto mucho. Bueno, cuando la profesora Sonia me contactó al principio del año para hacerme esta invitación, pues yo acepté inmediatamente porque justamente veníamos de recibir, digamos, en el ámbito académico el chat GPT, el chat GPT, que nos abre, digamos, una nueva vía en todas las estrategias didácticas y pedagógicas en la universidad o en la educación en general, y que me parece muy importante ir insistiendo en las universidades y a los profesores en particular, cómo es que nos vamos a ir, digamos, alineando con todas estas distintas estrategias digitales que nos van a, sin lugar a dudas, transformar nuestro quehacer docente en los próximos años. Yo a veces soy muy pesimista sobre ese futuro porque tengo la creencia reciente de que las profesiones tienden a desaparecer
y que en un futuro lo que finalmente vamos a hacer los profesores en la universidad es dotar a nuestros estudiantes de unas ciertas herramientas, digamos, informáticas que le permitan a los propios estudiantes acceder al conocimiento. Entonces, en el futuro, un graduado universitario podrá ser médico por la mañana y economista por la tarde o ingeniero, etcétera. Entonces, mi temor hacia el futuro es que el rol docente, si en realidad no se alinea con toda esta transformación informática, tiende a, digamos, a desempeñar un rol menor. Entonces, uno de los aspectos, digamos, fuertes es defender este conductivismo como una forma efectivamente de defender el rol importante que tiene el profesor en el desarrollo de la cultura educativa. Entonces, esa es como la gran motivación de fondo eh, que me motiva para ir estudiando todos estos temas. Bueno, y arrancaría pues agradeciéndole a la profesora Paola por la presentación que me hace. Efectivamente, acaba de salir mi primer libro que se llama La Génesis de la Teoría Económica Contemporánea y que espero pues prontamente poder abrir algunos espacios para presentarlo. Bueno, voy entonces a compartir pantalla con ustedes, estimados profesores, de las diapositivas que preparé para la conferencia de hoy. Lo que voy a presentar hoy lo trabajé, es decir, lo concebí justamente en el marco de los lineamientos de este seminario, es decir, que eso todavía son unas ideas muy, digamos, provisionales, pero que de cierta forma tratan de involucrar lo que acabo de mencionar, es decir, cómo hacer un uso un poco más eficiente de todas estas herramientas tecnológicas en el marco de los grandes lineamientos que nos ofrece el Ministerio de Educación en el marco de la educación superior, sobre todo de la educación superior. Entonces, es una propuesta, digamos, provisional. No duden entonces en interrumpirme, en hacer preguntas, en compartir, digamos, alguna experiencia, su acuerdo, su desacuerdo sobre esta primera impresión. Muy bien. A ver, aquí debe funcionar. Ahí se ve perfectamente, ¿cierto? Sí, ya vemos eso, ya está en forma de Perfecto. presentación. Perfecto. Muy bien. Yo voy a minimizar aquí entonces esto para que me deje ver. Minimizar aquí. Muy bien. Como notarán ustedes, pues le hice un pequeño ajuste a la presentación que inicialmente había pensado. Ahora lo llamamos resultados de aprendizaje en el enfoque de las TICs o de los medios digitales, como voy a llamar en esta presentación, en el ámbito de la educación superior. Y mi objetivo es presentar una propuesta que permita alinear, digamos, tres elementos de lo que yo llamo el modelo de las 3M, entre modalidades de programa, entre modos de enseñanza o de ambientes de aprendizaje y los medios digitales. Entonces, en pocas palabras, el objetivo es esto, es presentarles a ustedes una propuesta para alinear resultados de aprendizaje y objetivos curriculares para un programa de educación superior por medio del uso de medios digitales. Trato, digamos, cuando hablo de la educación superior, trato de no limitar la propuesta que estoy haciendo en el ámbito solo de los pregrados, porque me parece que uno de los esfuerzos que tenemos que hacer en las universidades es ir pensando cómo todas estas estrategias didácticas y pedagógicas no solamente se aplican al nivel de pregrado, sino también a los posgrados, que es una parte, digamos, muy descuidada de nuestras universidades y que necesita un poco más de atención desde el punto de vista, pues, de los esfuerzos que tenemos que hacer los docentes. Entonces es una primera propuesta pues provisional. Este es el contenido de mi presentación, son 7 cosas. Ustedes verán que la cosa número 6 es definitivamente la propuesta. Entonces, los primeros 5 elementos son, digamos, las piezas de un rompecabezas que me permite presentar esa propuesta. Entonces, en primer lugar, voy a hablar de las modalidades de los programas académicos de pregrado y posgrado. Esas son las 5 modalidades que aparecen explícitamente en el decreto 1330. Entonces, para ninguno es un secreto. Digamos que una de las dificultades del 1330 es que no las define bien. Yo trato como de refinar un poquitico más la definición de esas 5 modalidades para poderlas distinguir. Después me voy a referir a los perfiles de egreso.
Los perfiles de egreso también están contemplados en el decreto 1330, pero el 1330 no distingue perfiles de egreso, simplemente dice perfiles de egreso, otras veces dice en singular perfil de egreso. Yo voy a tratar de presentarles a ustedes rápidamente la distinción que hago entre el perfil de egreso profesional, el perfil de egreso laboral y el perfil de egreso profesional, con el fin de poder asociar el término de las competencias únicamente al perfil de egreso profesional. ¿Okay? Y para eso pues hay unos referentes que yo utilizo, particularmente pues el Marco Nacional de Cualificaciones que propone el Ministerio de Educación y la clasificación esta de ocupaciones del DANE. Entonces trato como de alinear algunos referentes y por supuesto pues el gran referente que ya es un poco antiguo, que es el del proyecto Tuning. El tercer elemento que quiero presentarles entonces es el diseño de los resultados de aprendizaje. Ustedes recordarán que en el acuerdo 02 del CESU, allí se establece entonces que los resultados de aprendizaje es el medio a través del cual, digamos, se fomentan o se desarrollan las competencias contempladas dentro de los perfiles de egreso. Entonces, yo trato como de hacer una aplicación muy específica de esa consigna del acuerdo 02, tratando de mostrar que los resultados de aprendizaje son propios del programa académico, mientras que las competencias son propias del egresado de un programa de la educación superior. Por eso es que consignamos las competencias en el perfil de egreso. Entonces yo entiendo los resultados de aprendizaje como los grandes propósitos formativos de un programa que le apuntan o que le tributan al logro o al fomento de las competencias consignadas en el perfil de egreso. Muy bien, para tal fin entonces voy a utilizar una de las herramientas que están disponibles, digamos, en la literatura de la pedagogía, en este caso la taxonomía de Bloom para la era digital. Normalmente lo que yo he hecho y lo que he trabajado pues es el diseño de resultados de aprendizaje utilizando la taxonomía de VIX, pero dado que el esfuerzo que quiero en este caso es alinear resultado de aprendizaje con los medios digitales, pues me pareció mucho más sencillo y de hecho de pronto más pertinente utilizar la taxonomía de Bloom para la era digital. Ustedes recordarán que esta taxonomía que data ya de 2008 no proviene directamente de la vieja taxonomía de Bloom de los años 50, sino que viene de una reformulación, creo que es de los años 90, si no estoy mal, de la taxonomía de Bloom. Entonces les contaré un poquitico más al respecto. Esa es la gran herramienta o el gran dispositivo pedagógico que me permite vincular digamos, las grandes instrucciones que nos ofrece el decreto 1330 en términos de competencia y resultados de aprendizaje con la propuesta que quiero hacer respecto al uso de los medios digitales. El cuarto aspecto es explicar, presentarles a ustedes los modos de enseñanza o los ambientes de aprendizaje. Entonces, aquí quiero, digamos, señalar la importancia de no confundir las modalidades de los programas con los modos de enseñanza. Entonces, hay unos modos de enseñanza o ambientes de aprendizaje que son coherentes con ciertas modalidades y otros que no lo son. Entonces, en la literatura con frecuencia se tiende a confundir, ¿cierto?, los modos con las modalidades. Yo puedo tener, por ejemplo, un programa académico en modalidad a distancia, compatible con cursos virtuales. ¿Ok? Esa sería una forma como de alinear, digamos, las modalidades, pero hay que distinguir modalidades y modos. Bueno, y eso es relativamente conocido. Y lo que sí es nuevo es lo que yo llamo los medios digitales. Entonces aquí trato como de utilizar esa taxonomía de Bloom para hacer una clasificación de los medios digitales que pueden ser útiles en educación. Habrán ciertos recursos digitales que no son útiles en educación, pero yo trato como de hacer una clasificación de esos medios digitales, utilizando la taxonomía de Bloom. Pero voy a contarles ahorita que hay otro camino, de pronto un poco más riguroso, ¿cierto? Que es utilizando los estándares que se utilizan en Estados Unidos. Ese es un camino que no exploré, pero que efectivamente puede abrir una puerta alternativa para entender este uso de los medios digitales en la educación superior. Y el último aspecto, pues es lo más importante de mi presentación, es la propuesta, que yo la llamo la alineación entre resultados de aprendizaje, objetivos curriculares y medios digitales. Entonces aquí la palabra clave
es la idea de objetivos curriculares. Entonces, en la propuesta que yo quiero hacer es que los resultados de aprendizaje son propios del programa, pero los objetivos curriculares son propios de una asignatura o de una materia o de un curso. Entonces, en realidad los medios digitales lo que hacen es contribuir a los objetivos curriculares de un curso e indirectamente esos objetivos curriculares contribuyen o tributan al logro de los resultados de aprendizaje que a su vez tributan al logro de las competencias consignadas en los perfiles de egreso. Eso es lo que quiero mostrar. Y para tal fin, traigo un ejemplito hipotético que permite como ver muy bien esas partes, aplicado a una especialización que yo llamo especialización en políticas económicas sectoriales. Entonces, hice el esfuerzo pues de no tomar como un programa de pregrado, que es como lo estándar, sino que hago el esfuerzo de tomar un programa de posgrado y a lo mejor pues uno de los programas de posgrado que están en desuso, que son las especializaciones. Entonces, digamos, es un pequeño ejemplito que nos permite ver muy bien esa alineación entre resultados de aprendizaje, objetivos y medios digitales. Y por último, pues, las conclusiones. Si estoy hablando muy rápido, me mandan el conejito. Muy bien, entonces, arranquemos entonces. Entonces, el primer punto sobre el cual quiero reflexionar es lo que dice el artículo 25, 32, 24 del decreto 1330 de 2019. Ya saben que ese decreto pues, es el que establece los grandes lineamientos para la obtención o renovación de los registros calificados de los programas de pregrado y posgrado. ¿Okay? Y en ese artículo se establecen explícitamente las 5 modalidades de los programas académicos, tanto de pregrado como de posgrado. Entonces ahí se habla de modalidad presencial, de la modalidad a distancia, de la modalidad virtual, de la modalidad dual y de la modalidad combinada. Entonces, allá se definen pues como rápidamente esas modalidades, pero aquí lo que nos interesa es establecer diferencias radicales para poder asociar estas modalidades a los modos de enseñanza donde se van a aplicar esos medios digitales que quiero proponerles. Entonces, la modalidad presencial, digamos, es como la tradicional, son los programas académicos donde todas las asignaturas del programa académico son presenciales completamente. Esto quiere decir que tanto los profesores como los estudiantes se reúnen siempre y sincrónicamente en un aula física, ¿no? Esta es la modalidad tradicional. Profesores y estudiantes se reúnen en un salón de clase los martes y los jueves de 8 a 10. Y todas las asignaturas del plan de estudios son presenciales, es decir, que la modalidad del programa es presencial. Después está la modalidad a distancia y en este caso todas las asignaturas del programa académico se ofrecen a distancia. Esto es, el profesor y el estudiante se reúnen siempre virtualmente y sincrónicamente en una plataforma comunicativa. Puede ser esta plataforma Webex, puede ser la plataforma Zoom, puede ser el Google Meet, etcétera. Pero no hay un aula física, lo que hay es un aula virtual. Pero lo curioso es entonces que hay sincronía en el encuentro, tanto entre profesores y estudiantes. Entonces, el ejemplo sería, estudiantes y profesores se encuentran siempre los martes y los jueves de 8 a 10 en la plataforma Zoom. Y esta característica es entonces propia de un programa a distancia. Todas las asignaturas tienen esta modalidad. Después está la modalidad virtual, entonces a no confundir con la modalidad a distancia. En este caso, todas las asignaturas del programa académico se ofrecen por medio de una plataforma educativa. Ya no uso comunicativa, ya digo educativa, al estilo de la plataforma Blackboard, del Classroom o de la plataforma Moodle, donde existen diferentes, digamos, componentes, módulos o aulas virtuales. Entonces, la característica de esta modalidad virtual es que no requiere necesariamente el papel de un profesor. Entonces, no hay reuniones ni sincrónicas ni asincrónicas, es decir, que puede haber total autonomía de los estudiantes. Yo me matriculo en un programa modalidad virtual y no tengo necesidad de encontrarme nunca con ningún profesor, sino que yo voy siguiendo las rutinas que están establecidas en cada uno de los módulos educativos. Y finalmente, finalmente no son 5, la modalidad dual, los estudiantes reciben una parte de su educación en la universidad
es decir, ya sea presencial, a distancia o virtual, es decir, en una de las tres modalidades que ya presenté, y otra parte de su formación en una empresa, en una institución, no sé, pública o privada, del gobierno, etcétera. Muy bien. Y por último, la modalidad combinada, esta es la gran tendencia, a tener programas donde se pueden combinar las distintas modalidades anteriores. Y un ejemplo muy conocido de la modalidad virtual es la semipresencialidad. Esa es muy común. Y en la semipresencialidad se combina la modalidad presencial y la modalidad a distancia. Entonces recuerden, la modalidad presencial es que nos encontramos sincrónicamente en un aula física en la universidad a la misma hora, y la modalidad a distancia es que nos encontramos a una hora específica, pero a través de una plataforma comunicativa. ¿Okay? Entonces, la semipresencialidad implica la combinación entre presencialidad y la modalidad a distancia. Muy bien, esto es lo que está en el 1330. Esto es importante porque ahorita vamos entonces a utilizar un ejemplo de la modalidad de un programa combinado con uno de los modos de enseñanza. Muy bien, el segundo aspecto para poder presentar mi propuesta es lo que dice el 1330 en torno a los perfiles de egreso. Entonces, como lo mencioné ahorita, en el 1330 no se distinguen perfiles de egreso. El 1330 habla simplemente de perfiles de egreso, pero en la literatura se distinguen tradicionalmente tres perfiles de egreso que en las universidades solemos confundir. Entonces, normalmente se habla de un perfil de egreso profesional, de un perfil de egreso laboral y de un perfil de egreso ocupacional. Entonces, el perfil que me parece es útil para concebir la formación por competencias es el profesional, que yo defino así. El perfil de egreso profesional es la promesa del programa académico o de la universidad con la sociedad. Y esa promesa es la que se expresa en términos de competencias profesionales, ¿ok? De competencias profesionales. Mientras que el perfil de egreso laboral tiene que ver es con una lista de tareas o actividades propias de un profesional. Y el perfil ocupacional tiene que ver es con los cargos que puede desempeñar un profesional. ¿Ok? Esa es como la gran diferencia. Entonces, el perfil que interesa es el profesional, que es el que podemos efectivamente redactar o diseñar en términos de competencias. Esta es la gran promesa del programa o de la universidad con la sociedad. A ver, si fuéramos como a ser extremos, uno podría pensar que todos los administradores del país pudieran tener el mismo perfil profesional, todos los administradores de empresa del país. Pero ¿dónde estaría, digamos, el diferencial? En el perfil laboral. Ahí estaría. Todos podemos tener la misma promesa, pero en el perfil laboral se distinguirían. Algunos programas, digamos, enfatizan más, no sé, en el talento humano, los otros enfatizan más en la gestión de organizaciones, otros enfatizan más en el tema de las finanzas, etcétera. ¿Ok? Bueno, y competencias entonces. Definición por competencias, pues hay muchas, eso me parece uno de los temas, digamos, complicados en la literatura, pero, digamos, la definición más simple es esta, ¿cierto? Que es la definición que en un principio nos dio el ICFES por allá en el 2009, y era entender las competencias como el saber hacer de un graduado en un contexto específico. Esa era la definición más simple. Si miramos hoy los grandes referentes, por ejemplo, el Marco Nacional de Cualificaciones dice, no, es que las competencias están en términos de habilidades, de conocimientos y de actitudes. Okay, pero esta es la definición de competencia que me parece más simple de retener. Es entender las competencias como un saber hacer, un saber hacer aplicado de un graduado, de un programa académico en un contexto específico. ¿Okay? Y generalmente los contextos específicos tienen que ver con la capacidad del graduado de poder plantear y resolver problemas. Esa me parece es la gran ambición de la definición de competencias. Muy bien, entonces con esos dos elementos voy entonces más adelante a proponer un perfil de egreso profesional que nos permita deducir de forma, digamos, coherente los famosos resultados de aprendizaje. Quería, antes de continuar con el tema de resultados de aprendizaje, pues precisar que para poder, digamos, formular un perfil de egreso profesional en términos de competencias, pues hay unos referentes. Lo que solemos hacer en las universidades es delegarle a un profesor que invente
un perfil de egreso profesional para un programa académico. Y pocas veces solemos utilizar los grandes referentes que están disponibles para poder diseñar competencias para un perfil de egreso profesional. Yo señalo aquí dos grandes referentes con el fin de insistir en que esos referentes hay que utilizarlos a la hora de concebir los programas académicos. Un primer gran referente en términos de competencias genéricas son esas famosas 27 competencias genéricas del proyecto Tuning para América Latina. Ustedes recordarán que todo este debate de las competencias en la educación superior en Colombia, que aparecen por allá en el 2006, 2007, que finalmente se decantan en el 2009, surgen precisamente de los famosos acuerdos de Bolonia para Europa, que dieron origen al proyecto Tuning para América Latina. Entonces, hay un primer estudio o identificación de competencias genéricas para Europa en el marco del proyecto Tuning Europa. Pero después la Comisión Europea financió proyectos Tuning para diferentes partes del mundo y hay un proyecto Tuning para América Latina en el que participaron 196 universidades de América Latina y que lograron identificar esas 27 competencias genéricas, que son las 27 competencias genéricas del proyecto Tuning América Latina. Entonces, un gran referente. Si fuéramos a concebir perfiles de egreso profesional en términos de competencias genéricas, ese me parece que es un referente casi que obligatorio. Pero yo siempre sugiero en estos ámbitos diseñar los perfiles de egreso profesionales en términos de competencias específicas. Y para eso, pues hay unos referentes, muchas profesiones tienen referentes de competencias específicas que tienen que ver, por ejemplo, con los estatutos profesionales o con los estatutos de ética de una profesión. Hay unos marcos de referencia, unos nacionales, otros internacionales, pero uno de los referentes conceptuales, digamos, relativamente reciente y refinado, es la clasificación única de ocupaciones para Colombia, que se llama la clasificación QOC, que hizo el DANE sobre la base de los estándares de la OIT y que concilió con el SENA, porque el SENA tenía una clasificación antigua que era la clasificación nacional de ocupaciones. Entonces, en Internet está disponible esta clasificación QOC, que me parece muy, muy rica para identificar competencias específicas, porque hace una lista, digamos, relativamente exhaustiva de las diferentes profesiones, oficios y profesiones en Colombia y se toma la tarea de definir qué es una competencia, cómo clasificamos esa competencia, digamos, en un rango de 4 niveles, cuáles serían, digamos, las tareas propias de ese profesional, cuáles serían los ámbitos de conocimientos que puede poseer ese profesional, etcétera. Entonces, me parece que hay un gran esfuerzo para, digamos, enriquecer esa clasificación y que puede ser muy, muy útil para definir competencias específicas en los diferentes programas de pregrado y de posgrado. Muy bien. El tercer elemento, entonces, ya como entrando un poco en materia, tiene que ver con el diseño de los resultados de aprendizaje y de los objetivos curriculares. Sobre esto, cabe señalar lo siguiente. Dentro de los documentos que se hicieron en el marco del proyecto Tuning, inicialmente había como una gran pretensión, efectivamente, de alinear los resultados de aprendizaje de programas académicos con competencias. Pero después de una búsqueda relativamente exhaustiva, tengo que confesar que yo no encontré esos documentos. Es decir, yo no creo que el proyecto Turing haya efectivamente desarrollado una literatura considerable en torno a cómo definir resultados de aprendizaje en el marco del enfoque de las competencias. Entonces, aquí hay una literatura, digamos, anterior a lo del proyecto Tuning. Eso me parece que es lo único que podemos rescatar si queremos, pues, como buscar referentes conceptuales sólidos en términos de los resultados de aprendizaje. Valdría también la pena señalar que uno de los que, digamos, ha hecho avances en torno a cómo definir resultados de aprendizaje, pues es VIX, ¿no? En su libro La calidad del aprendizaje universitario. Bueno, entonces yo me atrevo a proponer aquí un poquitico un método para poder alinear los resultados de aprendizaje con las competencias y con los objetivos curriculares. Entonces, lo primero que diría es que los resultados de aprendizaje son del programa académico, mientras que los objetivos curriculares son de una asignatura o de un curso dentro del plan de estudios de un programa académico.
Entonces, a mí no me parece, pero esto puede estar sujeto, no me parece correcto que se definan resultados de aprendizaje para las asignaturas. Sobre todo que yo he visto que en algunas universidades este ejercicio ha sido muy dispendioso. Por ejemplo, he visto ejercicios en algunas universidades de la costa donde para un programa académico se han logrado definir hasta 400 resultados de aprendizaje. Entonces, si por cada asignatura se definen 8, 9, 10 resultados de aprendizaje, pues cuando uno suma los resultados de aprendizaje de todo un programa académico, pues eso le suma 200, 300. La gran dificultad de concebir resultados de aprendizaje para las asignaturas es que recuerden que el 1330 establece que los resultados de aprendizaje tienen que ser evaluables. Eso es lo que se espera que se obtenga al final de un cierto periodo de evaluación del registro calificado. Entonces, cuando en un programa se establecen 400 resultados de aprendizaje, sinceramente a mí eso no me parece que sea evaluable. Ahora, cuando uno mira el acuerdo 02 del CESU, ahí sí le dicen a uno que los resultados de aprendizaje son limitados en número y que son propios del programa y no de las asignaturas. Entonces, lo que yo hago como para, digamos, colmar el vacío es pensar los resultados de aprendizaje para un programa académico y para los cursos, los objetivos curriculares. Entonces, si fuéramos a cumplir lo que dice el decreto 1330, yo tengo un programa académico con 5 resultados de aprendizaje. Y claro, yo ya sí puedo concebir evaluaciones de programas académicos solo en función de 4 o 5 resultados de aprendizaje, pero no 300 ni 400. Y se abre la posibilidad de que los profesores al interior de un curso puedan evaluar ellos mismos los objetivos curriculares que por supuesto están alineados con los resultados de aprendizaje. Entonces una universidad, un programa académico podría presentar las dos cosas. Podría presentar una evaluación de los resultados de aprendizaje del programa o presentar la evaluación de los objetivos curriculares de un profesor dentro de un grupo de asignaturas. Muy bien. El segundo elemento entonces es el siguiente: los resultados de aprendizaje del programa son enunciados que traducen lo que un estudiante es capaz de hacer para mostrar que está desarrollando paulatinamente las competencias contenidas en el perfil de egreso profesional. Entonces, aquí queda entonces muy claro que los resultados de aprendizaje son propios del programa y que necesariamente los resultados de aprendizaje es una forma de especificar el gran propósito o la promesa del programa que está consignado en términos de competencias profesionales. El tercer elemento, entonces, los objetivos curriculares, lo que hacen es especificar la manera en la que una asignatura de un plan de estudios tributa al desarrollo de los resultados de aprendizaje del programa. Entonces, ustedes pueden ver la alineación, ¿cierto? Primero están las competencias, después los resultados de aprendizaje especifican las competencias y después los objetivos los objetivos curriculares lo que hacen es especificar los resultados de aprendizaje que se desarrollan o se fomentan dentro de una asignatura en particular. Y finalmente, los resultados de aprendizaje se diseñan utilizando una taxonomía, la cual permite elegir coherentemente los verbos que evidencian las competencias del perfil de egreso profesional. Aquí quiero señalar que ustedes recordarán que antes de que saliera el ministro Gaviria del Ministerio de Educación, se derogaron las 2 resoluciones reglamentarias del decreto 1330. Recordarán que Alejandro dijo en muchas entrevistas de que las 2 resoluciones lo que habían hecho era obstaculizar la obtención de los registros calificados, porque las resoluciones las universidades entendieron las resoluciones como, digamos, unos lineamientos estrictos que había que cumplir. Cuando yo me leí las resoluciones, que efectivamente eran bastante detalladas, yo nunca entendí que había que cumplir todos los preceptos que estaban contenidos en las resoluciones, sino que lo que nos estaban dando las resoluciones era digamos, unas estrategias o unos métodos para poder cumplir los criterios del decreto 1330. Es decir, habían aspectos que no eran obligatorios, sino que eran sugeridos. Y muy importante, uno de los aspectos que estaban contenidos en una de las resoluciones era que para el diseño de los resultados de aprendizaje se utilizaran taxonomías. Y eso me parecía genial, porque en las taxonomías que están disponibles, lo que
lo que nos ofrece es la posibilidad de elegir verbos cognitivos para diseñar resultados de aprendizaje coherentes con las competencias. Entonces, ahora que ya no existen esas resoluciones, se dejó al libre albedrío las universidades para que busquen estrategias, no sé de dónde, para diseñar esos resultados de aprendizaje. Entonces, se perdió esa orientación de que se utilizaran las taxonomías como una forma de diseñar resultados de aprendizaje coherentes con los propósitos de las competencias del perfil profesional. Pero a mí me parece que es una gran herramienta para diseñar resultados de aprendizaje. Muy bien, entonces utilizando la taxonomía de Bloom para la era digital, voy a entonces como a proponer la forma en la que podíamos utilizar esa taxonomía para diseñar resultados de aprendizaje. Bueno, como había mencionado ahorita, pues existe una primera taxonomía de Bloom como de los años 50, si no estoy mal. Después aparece una taxonomía revisada de Bloom, que es la que hace Lorin Anderson en 2001, y finalmente esta taxonomía de Bloom para la era digital, que está basada en la taxonomía revisada de Bloom, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran, pues hay una diferencia. La taxonomía original de Bloom empieza por conocer, después comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar, mientras que esta dice recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear. Entonces, sí hay una diferencia desde el punto de vista de los verbos que traducen las habilidades, digamos, que se fomentan en los programas académicos. Muy bien, entonces esto es lo que nos propone la taxonomía de Bloom para la era digital, propuesta por Andrew Church en el 2008, y nos dice que hay esencialmente 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 verbos que traducen las habilidades o los procesos cognitivos propios de una formación. Y se divide como en dos grupos. Primero están las habilidades del orden inferior, que serían los primeros 3 verbos, recordar, comprender y aplicar, y después los otros 3 verbos, analizar, evaluar y crear, que serían los verbos que traducen las habilidades de orden superior. Entonces, lo que yo voy a proponer, esto sí es mío, pero no tiene que ser así, es, dado que estas taxonomías se utilizan en todos los ámbitos de la educación básica, la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior, yo propongo simplemente retener para la educación superior las 3 habilidades del orden superior. Es decir, si fuéramos a concebir un programa de educación superior, tanto de pregrado como de posgrado, arrancaríamos en analizar. Entonces, el verbo, digamos, que traduce el proceso cognitivo básico de la educación superior sería analizar, después sería evaluar y después sería crear. No quiero decir que no se pueda utilizar la taxonomía en su conjunto, ¿cierto? Desde recordar, comprender, aplicar y analizar. Simplemente se me ocurrió utilizar las 3 habilidades de orden superior, digamos, para simplificar un poquitico el diseño de los resultados de aprendizaje, pero uno podría utilizar toda la taxonomía en su conjunto. Como lo vamos a ver ahorita, en la propuesta que les traigo, yo para el programa de especialización, que es un programa de posgrado, simplemente utilizo las dos últimas habilidades, el evaluar y el crear, pero uno podía utilizar sin problema toda la taxonomía. Bueno, muy bien. Entonces lo que propongo es usar la taxonomía de Bloom para la era digital de la manera siguiente. Entonces, los resultados de aprendizaje del programa se van a redactar en función de los verbos cognitivos que están en la taxonomía, ya los vamos a ver. Mientras que los objetivos curriculares se van a redactar en términos de los verbos que la taxonomía llama los verbos de la era digital. Esa es la estrategia. Entonces, repito, los resultados de aprendizaje se van a diseñar en términos de los verbos cognitivos, es decir, aquellos que especifican cada una de las habilidades, y los objetivos curriculares que son propios de la asignatura, los redactamos utilizando los verbos de la era digital, que son los verbos que traducen la tarea o el saber hacer del estudiante cuando utiliza los medios digitales. Entonces, esta es la taxonomía de Bloom para la era digital. Ustedes verán entonces ahí a la izquierda las 3 habilidades del orden superior. La más básica entonces es el estudiante analiza, después le sigue el estudiante evalúa y digamos el verbo que traduce el verbo cognitivo superior sería el estudiante crea. Y estos son los descriptores de cada una de esas habilidades. El estudiante analiza, que es analizar, descomponer en
partes materiales o conceptuales y determinar cómo estas partes se relacionan o con una estructura completa o con un propósito. Después el estudiante evalúa cuando hace juicios en base a criterios y estándares utilizando la comprobación y la crítica. Y finalmente el estudiante crea cuando junta elementos para formar un todo coherente y funcional, generar, planear o producir para reorganizar elementos en un nuevo patrón o estructura. Y la taxonomía nos ofrece, entonces, en esta columna, el ejemplo de verbos que traducen los procesos cognitivos que son útiles para diseñar los resultados de aprendizaje. Entonces, cuando creo, conceptualizo y digo que el estudiante está en la etapa del analiza, ahí utilizo los verbos cognitivos que corresponden a ese nivel. Entonces sería el estudiante compara, el estudiante organiza, el estudiante deconstruye, el estudiante atribuye, el estudiante delinea, el estudiante encuentra, el estudiante estructura, el estudiante integra. Cuando el estudiante avanza a la etapa del evalúa, utilizo los verbos revisar, formular, no sé, proponer hipótesis, criticar, experimentar, juzgar, probar, detectar y monitorear. Y cuando el estudiante alcanza entonces la última etapa de crear, ahí utilizo los verbos diseñar, construir, planear, producir, idear, trazar y elaborar. Bueno, una de las críticas que se le han hecho a las taxonomías, no solamente a la de Bloom, sino a las otras, a la de Kendall, etcétera, es que no necesariamente los verbos traducen la etapa cognitiva en la que se encuentra el estudiante. Entonces, uno de los ejemplos tradicionales es cuando uno dice investigar. Entonces, ¿dónde dice uno que el estudiante investiga? Entonces, normalmente uno diría, en esta taxonomía, el estudiante investiga cuando está en la etapa de crear. Entonces, muchos de los críticos dicen, no, pues que un estudiante puede investigar desde primer semestre, es decir, desde que un estudiante está en la etapa de conocer o de comprender, puede investigar. Entonces, esas críticas hay que tenerlas en cuenta, efectivamente, porque uno tiene que pensar, es que entiende por investigar. ¿Es que por investigar es crear nuevo conocimiento o es que investigar es sinónimo simplemente de indagar? ¿Okay? Entonces, hay que tener cuidado también con el uso de los verbos que están asociados a cada uno de los niveles de una taxonomía. Bueno, y finalmente, en esa otra columna tenemos los verbos, que se llaman los verbos de la era digital, y yo los defino entonces como los verbos que traducen la tarea del estudiante cuando usa los medios digitales o las TICs, y que son los verbos que vamos a utilizar en el diseño de los objetivos curriculares dentro de una asignatura. Entonces noten ustedes que aquí los verbos son muy propios como el uso de los medios digitales. Entonces, cuando el estudiante está en el nivel de crear, los verbos son programar, filmar, animar, bloguear, mezclar, publicar, transmitir, participar de un wiki, crear podcast, crear aplicaciones. Cuando el estudiante está en el nivel evaluar, ahí comenta un blog, revisa un contenido, publica, crea contenido, modera un discurso, colabora con otro estudiante, participa en redes sociales, etc. Y cuando el estudiante está en la otra etapa, en el analiza, ahí sería el estudiante recombina, enlaza, valida, hace cracking, recopila información, hace ingeniería inversa, recopila información por algún medio digital, etcétera, etcétera. Bueno, ahí pues uno puede ser un poco más exhaustivo en esos verbos en función pues como de los medios digitales. Muy bien. Como les había mencionado, pues el uso de la taxonomía de Bloom de la era digital pues es una estrategia, pero investigando yo me di cuenta que puede haber otro camino que no es utilizando la taxonomía de Bloom. Y ese método es utilizar los estándares de TIC para estudiantes en Estados Unidos. Y en inglés se llama así National Education Technology Standard for Students. Y esto es un dispositivo o una herramienta relativamente pues ya antigua, 2007, que también permite, a mi juicio, diseñar objetivos curriculares y resultados de aprendizaje para los cursos. Entonces, esta herramienta yo no la exploré en detalle, pero es otra vía que nos permite, digamos, diseñar objetivos curriculares y resultados de aprendizaje en función de medios digitales. Entonces, ahí se establecen una cosa que se llaman los estándares. Entonces, hay como unas áreas, digamos, o unos dominios. Está la creatividad y la innovación,
la comunicación y la colaboración, la investigación y el manejo de datos, el pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones, la ciudadanía digital y las operaciones y conceptos de TICs. Entonces noten que lo que se hace también es especificar un poquitico cómo se podrían concebir resultados de aprendizaje para cada uno de esos estándares. No me voy a detener ahí, pero voy a dar el ejemplo, ¿cierto? Cuando el estándar es creatividad e innovación, ven ustedes que es uno de los estándares como más elevados. El más básico sería operaciones y conceptos en TICs, ¿cierto? Entonces uno también ve que hay una gradación desde el estándar más elevado, creatividad e innovación, hasta el estándar más básico que sería operaciones y conceptos en TICs. Entonces, ¿cómo sería un resultado de aprendizaje asociado a creatividad e innovación? Los estudiantes demuestran pensamiento crítico, construyen conocimiento y desarrollan productos y procesos innovadores utilizando las TICs. Entonces, ¿cuáles serían los verbos que traducen los procesos cognitivos propios de ese estándar? Serían el estudiante aplica, el estudiante crea, el estudiante usa y el estudiante identifica, etcétera. Bueno, después de esto, ¿qué habría que hacer? Pues identificar cada uno de los medios digitales que sirven para el fomento de esos resultados de aprendizaje. Entonces, hasta ahí más o menos hice la exploración de esta otra herramienta, pero yo utilizo, insisto, el de la taxonomía de Bloom. Bueno, listo. El otro elemento que falta es el de los modos de enseñanza o ambientes de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, hablé de las modalidades de los programas, ¿ok? De las modalidades de los programas, que son 5. Y ahora voy a hablar de los modos de enseñanza. Entonces, a no confundir la modalidad que es propia del programa con los modos de enseñanza que son propios de una asignatura dentro de un programa. Entonces, las asignaturas que componen el plan de estudios de un programa académico se pueden clasificar en 4 modos de enseñanza, o también se les llama los ambientes de aprendizaje. Entonces, el primer modo es el modo presencial. Este es el tradicional, que se basa en la cátedra magistral. Esto es, el profesor y los estudiantes se reúnen en una asignatura siempre sincrónicamente en un aula física. Estoy hablando del curso, ¿no? Del curso. Entonces, normalmente uno espera que un programa presencial, ¿cierto? Un programa en modalidad presencial tenga cursos en el modo presencial. ¿Ok? Entonces, una cosa es el programa y otra cosa es la asignatura. Entonces, el modo presencial es este, es la cátedra magistral, el estudiante y el profesor se encuentran sincrónicamente en una misma aula física en la universidad. Después están los cursos en el modo remoto, y este se basa en la cátedra magistral, pero a través de los medios de comunicación, es decir, en las plataformas comunicativas. Entonces, en este caso, el profesor y los estudiantes de una asignatura se reúnen sincrónicamente en una misma plataforma comunicativa con audio y video. Puede ser esta plataforma Webex, la plataforma Zoom, el Google Meet, etcétera, pero sincrónicamente. Después están el modo virtual o lo que se conoce como el e-learning o también los cursos online y en España le llaman la teleformación. En este caso son los cursos que están, digamos, montados, diseñados en las plataformas virtuales, como la plataforma Moodle, Blackboard, etc. Entonces el estudiante recibe su educación por medio de plataformas educativas en las cuales existen aulas virtuales o módulos educativos que le permiten autonomía total o parcial. Autonomía total es que nunca hay contacto con ningún profesor y parcial es que eventualmente pues hay unas tutorías o unas asesorías con un profesor. Y finalmente el modo combinado o mezclado o modo mixto o el blended learning o también la modalidad HyFlex o también modalidad híbrida o también modalidad flexible o también modalidad semipresencial. Mire, todas esas palabras son palabras sinónimas que cuando uno empieza a investigar sobre todo esto generan mucha confusión, pero finalmente se refieren, digamos, a la posibilidad de utilizar dentro de un curso diferentes modalidades. Entonces, un curso puede tener una parte presencial, otra parte remota, otra parte acompañada de virtualidad, etcétera. ¿Okay? Entonces, ahí se pueden combinar diferentes modos de enseñanza de los 3 anteriores. Bueno. En esta diapositiva traté de hacer, digamos, una alineación entre las modalidades de los programas y los modos de enseñanza. No quedé muy convencido, pero más o menos el gran propósito es evitar contradicciones. Es decir, si yo concibo un programa académico presencial, es porque los cursos no son virtuales.
¿Ok? Es porque los cursos son presenciales. Entonces, como para dar una señal de cómo entiendo el asunto, es este. Arriba yo tengo las modalidades de los programas: presencial, a distancia, dual, virtual y combinada. Entonces, si tengo un programa académico en el que todas las asignaturas son presenciales, entonces el modo tiene que ser presencial, es decir, que no pueden haber cursos virtuales, pero eventualmente sí pueden haber cursos combinados. ¿Ok? Etcétera. Entonces aquí más o menos yo trato de relacionar las diferentes posibilidades que habrían entre modalidades de un programa y los modos. Aquí lo importante en realidad sería los no, ¿cierto? ¿Cuáles no se pueden? ¿Cuáles no se pueden? Entonces un programa que sea a distancia es porque no es completamente presencial, ¿ok? Ese sería como el gran propósito. No, todavía no estoy muy convencido de la coherencia de esta alineación, pero la idea es como evitar contradicciones. Cuando las modalidades, cuando un programa académico es completamente virtual, es porque no puede ser presencial. Más o menos es el gran propósito. Muy bien. En los medios digitales, este es el otro aspecto, ¿no? Los medios digitales, aquí se pues como un esfuerzo de mirar cuáles son, cuál es la naturaleza de los distintos recursos educativos disponibles, digamos, en Internet, que sean útiles o susceptibles de ser aplicados en la educación. Entonces, hice una clasificación no exhaustiva de todos esos recursos en 9 grupos. Esto sí es como mío, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de todo lo que podemos utilizar los profesores en el ejercicio de nuestra labor docente, hay como 9 grupos de medios digitales. Primero están las plataformas educativas, que es como lo básico. Dentro de las plataformas educativas están las tradicionales, el Moodle, el Classroom de Google, el Blackboard Learn, etcétera, y otras plataformas educativas. Finalmente, después tenemos las herramientas digitales, que son, digamos, los software, digamos, tradicionales que pueden hacer parte del Office, ¿no? Por ejemplo, el Word, el PowerPoint, el Canvas, el Photoshop, el OpenShot, etcétera, etcétera. Un tercer grupo son los softwares especializados que procesan datos, en este caso el Excel, el SPSS, el R, el Stata, el MATLAB, el Python, el SAS, el AutoCAD, el ArcGIS, etcétera. Es decir, que son software que generalmente son pagando, bueno, a la excepción de pronto del Excel que viene con el Office. El cuarto grupo de recursos digitales son las páginas web, digamos, con propósitos educativos. Entonces aquí, pues, imposible hacer una lista, pero yo hablo como de algunas, ¿cierto? Páginas de consulta de información temática diversa, página de pronto con música y videos como Spotify, páginas con información con datos estadísticos como las páginas del DANE o del Banco de la República, páginas donde hayan juegos educativos interactivos, páginas donde hayan simulaciones con datos o imágenes, páginas donde haya blogs de profesores o de científicos, páginas web donde hayan columnas de opinión de periódicos y de revistas, chats educativos, canales informativos diversos, etcétera. Un quinto grupo de medios digitales son los buscadores de información. Esto es tradicional, el Google Chrome, por ejemplo, el Bing, el Yahoo, el Microsoft Edge, el Firefox, el Mozilla, etcétera. Buscadores. El sexto grupo sería la inteligencia artificial, que es donde estamos pues ahora, y yo distingo aquí pues como 3 clases. Están los asistentes virtuales, que estos son los primeros que se pusieron, el Siri, el Alexa y el Cortana. Tenemos el Open AI, que es el de la inteligencia artificial, donde encontramos el ChatGPT, y este chatbot de Google, que ustedes recordarán es la competencia del ChatGPT que hizo Google y que está funcionando desde hace como un mes solo para Estados Unidos y el Reino Unido, pero que muy pronto pues podemos utilizarlo en América Latina. Y tiene el mismo propósito del chat GPT. Después lo de las redes sociales, aquí pueden haber algunas dudas si efectivamente las redes sociales pueden servir, pero bueno, uno diría que el Twitter puede ser eventualmente útil cuando uno, digamos, sigue a alguna personalidad, algún científico, algún profesor, etcétera. Pero digamos ahí en esa categoría entrarían las grandes redes sociales, el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, el YouTube, el TikTok, el LinkedIn y el Snapchat. El octavo grupo serían las herramientas comunicativas. Ahí estaría entonces el Google Meet, el Microsoft Teams, el Webex, el Zoom, el Skype, que ha ido decayendo, etcétera. Y el último grupo que sería el material digital científico. Aquí cuento entonces los diccionarios en línea,
las enciclopedias, particularmente el Wikipedia, los libros digitales, las revistas científicas digitales, los periódicos reputados en línea, etcétera, etcétera. Eso es lo que a mi juicio, lo que a mi juicio son los grandes recursos digitales que pueden ser útiles en educación. Muy bien. Entonces, finalmente, si no, no voy muy rápido, entonces la propuesta de cómo utilizar todos esos elementos que acabo de presentar, digamos, en el diseño e implementación de un programa académico. Esa es la propuesta. Con esto ya se decanta pues como toda mi idea. Entonces yo lo llamo propuesta de alineación entre resultados de aprendizaje de un programa, objetivos curriculares de una asignación y el uso de los medios digitales. Entonces yo tomo como ejemplo una especialización que yo llamo en políticas económicas sectoriales. Eso pues no existe, yo me lo inventé para que me entiendan un poquitico el ejercicio. Entonces empiezo así diciendo, institución de educación superior, la Universidad de Miranda. Nivel educativo, el de posgrado. Programa académico, especialización en políticas económicas sectoriales. Duración del programa, 1 año. Modalidad a distancia. ¿Okay? Entonces lo primero, modalidad a distancia. Recuerden cómo es la modalidad a distancia. Todas las asignaturas de la especialización se ofrecen a distancia, es decir, tanto el profesor como el estudiante se reúnen siempre y sincrónicamente en una plataforma comunicativa. En este caso estoy suponiendo el Google Meet, ¿ok? Esa es decir, los estudiantes no se encuentran nunca presencialmente, ni tampoco las asignaturas son de modalidad virtual, sino que hay cátedra magistral por medio de la plataforma Google Meet. Muy bien. Perfil de egreso profesional. Entonces ya lo dije, como es el perfil de egreso profesional, tiene que estar concebido en términos de competencias profesionales. Entonces lo redacto así. El especialista en políticas económicas sectoriales de la Universidad de Miranda es competente, hay que decir eso para poder que se entienda que son competencias, para recomendar, ese es el verbo que traduce el saber hacer práctico del profesional, para recomendar políticas económicas que promuevan la competitividad de los sectores económicos, la expansión de los mercados y la competitividad de los territorios colombianos. Entonces, yo diseñé solo una competencia en el perfil, pero uno puede tener 2, 3, máximo 4, diría yo, dentro de un solo perfil profesional. Mi recomendación siempre sería identificar solo una gran competencia específica, solo una, pero uno podría tener otra. Específicas, pero también podrían haber genéricas, ¿no? Pero pensar siempre en hacer menos para que, digamos, la propuesta de alineación sea más simple de concebir. Bueno, resultados de aprendizaje. Entonces, lo que hago aquí es utilizar la taxonomía de Bloom para la era digital y consideré solo los dos niveles superiores, el del estudiante crea y el estudiante evalúa. Y dentro de todos los verbos que traducen los procesos cognitivos asociados a cada nivel, solo retuve 2, el diseñar y el juzgar. Entonces, cuando un estudiante crea, cuando diseña. Cuando un estudiante evalúa, cuando juzga. Y propongo sobre la base de esos verbos 2 resultados de aprendizaje. Yo soy el que estoy diseñando el programa, yo propongo estos resultados de aprendizaje. Entonces digo, primer resultado de aprendizaje cuando el estudiante está en el CREA, en el nivel CREA, que sería pues como el segundo semestre. El estudiante es capaz de diseñar, ese es el verbo que traduce el proceso cognitivo, políticas económicas para los sectores agrícola, industrial y de servicios. Y el segundo resultado de aprendizaje cuando el estudiante está en el nivel evalúa, que es el primer semestre, el estudiante es capaz de juzgar la pertinencia y la eficiencia de políticas económicas sectoriales en contextos específicos. Ahí tengo entonces los 2 resultados de aprendizaje del programa. Muy bien. ¿Y ahora qué hago? Consigo entonces los objetivos curriculares. ¿Cómo estoy de tiempo? Porque ya con esto termino. Estoy bien. Luego consigo entonces los objetivos curriculares. Entonces los objetivos curriculares, lo que he dicho es, son propios de una asignatura. Entonces dentro de una especialización, no sé, pueden haber 10, 15 materias, asignaturas. Y lo que hago es entonces concebir objetivos curriculares para cada una de las asignaturas. ¿Ok? Y me tengo que asegurar de que los objetivos curriculares estén alineados con los resultados de aprendizaje. Dentro de la propuesta mía, la idea es diseñar los objetivos curriculares utilizando los verbos
de la taxonomía de Bloom para la era digital. No los cognitivos, sino los digitales. Entonces, ejemplo, dentro de la especialización hay una asignatura, la asignatura 15-03921, que se llama Sistemas de Información Geográfica. Esa es la asignatura. Muy bien. Y esta asignatura está en el modo de aprendizaje remoto. ¿Ok? Entonces, yo tengo asignaturas en la modalidad remoto que son compatibles con un programa a distancia. ¿Ok? Entonces, tengo el modo de la asignatura remoto compatible con un programa a distancia. Ahí está perfecto, ¿cierto? Una asignatura en la modalidad remoto compatible con un programa a distancia. Entonces sabemos qué significa. Son las asignaturas que se basan en la cátedra magistral a través del Google Meet, es decir, plataforma comunicativa, en la que el profesor y el estudiante se reúnen los martes y los jueves de 8 a 10. Listo. Muy bien. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje? El estudiante es capaz de diseñar. ¿Ok? Entonces, diseñar, según mi propuesta, diseñar está en el nivel de crear, es decir, que sería una asignatura del segundo semestre de la especialización, porque crear es un nivel cognitivo superior al evaluar. Entonces, sería una asignatura del segundo semestre de la especialización. Entonces, tomo el resultado de aprendizaje que corresponde a ese nivel. El estudiante es capaz de diseñar políticas económicas para los sectores agrícola, industrial y de servicios. Y voy a concebir para esa asignatura únicamente dos objetivos curriculares, solamente dos. Pueden ser 2, 3, 4, tal vez máximo 5, limitados en número. Entonces propongo los siguientes objetivos curriculares de la asignatura en el modo remoto. Manipular bases de datos estadísticos relacionados con bienes y servicios producidos en Colombia y crear mapas con datos estadísticos. Entonces aquí es muy importante que haya alineación entre el objetivo curricular y la tarea, es decir, el uso del recurso digital. Entonces, ¿qué propongo? Que si el objetivo curricular es manipular bases de datos estadísticos, la tarea que el estudiante hace, es decir, el uso del recurso, en este caso sería, por ejemplo, entrar a la página del DANE, descargar una base de datos, no sé, las bases de datos de la inflación, ¿ok? Y llevar a cabo manipulaciones con esas bases de datos, no sé, que establezca el promedio, que haga una serie, una simulación, una tendencia de corto plazo, una tendencia de largo plazo, etcétera. Es decir, que utilizando la base de datos del DANE pueda manipular esa base de datos. Entonces, noten ustedes que el uso de ese medio digital lo que me está haciendo es expresar la forma en la que el estudiante realiza o cumple el objetivo curricular que está consignado en el sílabus del programa. El otro objetivo curricular, dice aquí, es crear mapas con datos estadísticos. Entonces, claro, ¿qué tengo que hacer? Buscar un recurso digital que me permita hacer mapas. Uno de los recursos que permite hacer eso es el ArcGIS. Entonces, el ArcGIS, ustedes no sé si lo conocen, el ArcGIS es un software que permite justamente relacionar mapas con datos estadísticos. Entonces, el ArcGIS, ese es un software que hay que comprar, yo lo puedo comprar, descargar y decirle al estudiante, bueno, utilizando esta base de datos, meta eso al ArcGIS y por favor haga mapas en los que usted pueda, no sé, discriminar cierta población por estratos socioeconómicos, por niveles de ingresos, etcétera. Y entonces ahí estoy cumpliendo lo que está consignado en el resultado, en el objetivo curricular, crear mapas utilizando una cierta herramienta digital. Bueno, conclusiones entonces. Primera, es importante resaltar la diferencia entre resultados de aprendizaje del programa y los objetivos curriculares de la asignatura. ¿Ok? Entonces yo insisto sobre eso porque me preocupa que hayan programas académicos que tengan 200 y 300 resultados de aprendizaje. Segundo aspecto, conclusión, es diseñar resultados de aprendizaje y objetivos curriculares utilizando siempre algún referente pedagógico para asegurarnos de que haya una alineación coherente entre las competencias consignadas en el perfil de egreso y los resultados de aprendizaje y los objetivos curriculares. La tercera conclusión, elegir medios digitales en coherencia con los modos de enseñanza de una asignatura y, por supuesto, en alineación con las modalidades de los programas. Y por último, que no quise abordar para no complicar más esto, quedó pendiente entonces por discutir el tema de la evaluación de los objetivos curriculares, que buscan medir entonces el nivel de logro de los objetivos en una asignatura
cuando se utilizan medios digitales. Esta parte que no desarrollé, pues por falta de tiempo y también, digamos, de unos buenos referentes, es bastante complicado. Es decir, cuando estamos utilizando medios digitales, que con frecuencia lo hace el estudiante como parte de sus actividades de trabajo independiente, la evaluación siempre es un desafío para los profesores, porque lo que quisiéramos es poder garantizar una evaluación en ciertas condiciones, es decir, que el estudiante sea evaluado solito, ¿cierto? Que no haya colaboración con los otros, o que si hay colaboración yo pueda como elaborar las condiciones en las que estoy evaluando un grupo de estudiantes, que hayan garantías de que no haya copia o que haya el uso de ciertos recursos específicos y no otros, etcétera. Entonces, uno de los retos grandes, pues en términos de evaluación, pues sí es ese uso del chat GPT, que sin lugar a dudas abre pues unas puertas gigantescas para el acceso al conocimiento. Eso sería entonces todo, mis estimados profesores. Quedo entonces abierto a sus comentarios, sus observaciones y sus críticas. Espero no haber hablado muy rápido. Los escucho. Bueno, profesor Alexander, muchas gracias, ¿cierto? Ante todo, pues primero agradecerle pues su conferencia y la verdad pues muy interesante y sobre todo pues muy práctica en cuanto a que nos coloca en el contexto ya con un ejemplo donde vamos viendo efectivamente esas diferencias que creo que, por ejemplo, de mi parte, como muchos de los que estamos aquí, en el momento en que nos enfrentamos a hacer esos resultados de aprendizaje, a ver los modos, todas las modalidades, ¿cierto? Y a cómo se define todo, pues siempre es bastante complejo, ¿cierto? Sí. Efectivamente, hacerlo. Bueno, pues inicialmente, pues lo primero invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas, si quieren por aquí, por el chat, y vamos haciendo pues las preguntas directamente, o si alguien levanta la mano, yo voy entonces intentando dar el momento pues para que puedan activar sus micrófonos. Me voy a tomar entonces un momento como para hacer un resumen general entonces de lo que, de una síntesis de lo que nos ha presentado el profesor Alexander. Él pues en este seminario nos presenta resultados de aprendizaje en el enfoque de las TICs en la educación superior, una propuesta para la alineación entre modalidades, modos y medios. Creo que eso es tal vez lo más Sí, importante y lo que es más articulador sí. efectivamente cuando porque suele suceder, ¿cierto? Cuando revisamos o miramos algunos programas, resultados de aprendizaje, currículos, pues se encuentra que no va esa alineación entonces entre esa modalidad, modos y medios. Creo que es tal vez de lo más importante. Básicamente entonces el Yo profesor, lo llamo el modelo de las tres M's. perfecto, ya El hasta modelo de las el tres nombre. M's. Modalidades, modos y medios, sí. El nombre se le queda muy bien, efectivamente. Entonces, bueno, el objetivo pues era presentar una propuesta para alinear esos resultados de aprendizaje, los objetivos curriculares, todo pues en la educación superior usando entonces estos medios digitales. Inicialmente pues el profesor nos presenta las modalidades que nos trae pues el decreto 1330, define las modalidades y establece sobre todo esas diferencias radicales entre esos modos de enseñanza en los cuales se propone el uso de esos medios digitales. Posterior, luego el profesor nos presenta ese perfil de egreso, donde tenemos un perfil profesional, laboral y ocupacional. Básicamente ahí pues se hace esa diferencia entre esos tres tipos de perfiles y se distinguen esos perfiles de egreso. Importante esa concentración entonces en el perfil de egreso profesional, como esa promesa entonces del programa o del programa académico que le hace a la sociedad, entonces en términos de esa competencia. Me pareció muy interesante y muy pertinente esa alineación que usted hace con la clasificación única de ocupaciones entonces para Colombia que tiene el DANE. Ellos la han ido actualizando y ahí pues realmente sí resulta una muy buena metodología para definir esas competencias, ese nivel y esa tarea propia pues que va a tener como tal el profesional. Realmente es una información muy útil. Yo creo que esa va a ser muy bueno para cuando estamos entonces formulando, sobre todo entonces en los currículos y en nuevos programas, estos perfiles profesionales, tener en cuenta eso, porque es lo que le va a mostrar tanto al estudiante como a la sociedad ese quehacer y ese hacer entonces como tal de ese profesional entonces que va a salir. Luego, pues, vemos el diseño de los resultados de aprendizaje, entonces con la taxonomía de Bloom, se tiene presente, pues, el decreto
13:30, pero se da esa claridad y esa alineación de los resultados de aprendizaje que son del programa académico y los objetivos de aprendizaje que son como tal de las asignaturas y de los currículos. Lo que Objetivos usted curriculares, mencionaba, eso claro. es lo que usted mencionaba, y Esa cómo relación. efectivamente tenemos estos que pueden resultar muchos resultados de aprendizaje, pueden generarse muchos resultados de aprendizaje, y luego cómo llevamos eso a la evaluación, ¿cierto? Cómo se lleva eso a que efectivamente, cómo los Sí, demuestro que se están haciendo. correcto. Básicamente, pues usted nos hace una propuesta de esos, usando pues la taxonomía de Bloom, donde pues esos resultados de aprendizaje se van a redactar en términos de los verbos Ujú. cognitivos superiores, y luego los objetivos curriculares pues se van a redactar en términos de esos verbos de la era digital, donde Vale. más está ese quehacer y esa alineación entonces con lo nuevo que nos estamos enfrentando pues posteriores, sobre todo ahora posterior a pandemia, que nos venimos enfrentando sobre todo esos verbos ya de la era digital, que se van a traducir básicamente entonces en tareas, que es lo que realmente hace el estudiante. Bueno, luego el profesor nos presenta esos modos de enseñanza, donde vemos pues, los modos tanto el presencial, el remoto, el virtual y los combinados, y cómo ellos deben de irse alineando con los medios digitales. Ujú. La verdad que muy condensada, pero muy práctica, el cuadro que nos presenta, donde vemos esos modos y esas modalidades y cómo se alinean y qué tantas herramientas puedo utilizar, ¿cierto? Desde plataformas educativas, software, bases de datos, Ujú. herramientas digitales, inteligencia artificial, que creo que venimos este semestre básicamente, ¿cierto? Y venimos entonces hablando, sobre todo, y creo que en todas las universidades, entonces, de inteligencia artificial. Finalmente, pues el profesor nos hace una propuesta de esa alineación entre resultados de aprendizaje, objetivos curriculares y medios digitales. Ese ejemplo, pues para la especialización, ¿cierto? Que usted entonces propone de políticas económicas sectoriales. Ahí, pues básicamente el ejemplo es totalmente alineado cuando nos dice, está en una modalidad a distancia, Gracias. el perfil del egreso es, ¿cierto? Ujú. Ser competente para recomendar, entonces ya ahí Recomendar. está, ¿cierto? Esos Sí. verbos totales, determina los dos niveles entonces superiores de en crear y Sí. evaluar, ya automáticamente, ¿cierto? Nos coloca en ese contexto de crear y evaluar, con los verbos cognitivos que van a estar alineados, como van a ser diseñar y juzgar, ¿cierto? Como resultados de aprendizaje del programa. Considera entonces ya los objetivos también para una asignatura y hace, pues, en un ejemplo muy práctico y la verdad que hasta se comprende mucho más sencillo, cómo ese estudiante en ese nivel curricular aporta a los objetivos, a los resultados de aprendizaje como tal del programa, y adicional, pues puede, ¿cierto? Crear, entonces, qué es lo que va a hacer, qué es ese quehacer, Ujú. ¿cierto? Sí, Y la cómo se tarea, yo creo que deriva, la tarea. básicamente, ¿cierto? La Ujú. tarea y cómo se deriva, ¿cierto? En esos medios digitales que puede usar el estudiante, ¿listo? Espero haber hecho un resumen, ¿cierto? Muy condensado de la presentación. Creo que va a ser muy útil cuando la tengamos en la plataforma de apoyo pedagógico aquí en la universidad, y que efectivamente podamos volver a repetir y a revisar sobre todo, por ejemplo, el ejemplo, ¿cierto? Básicamente el ejemplo para poder replicar o llevarlo en algún momento donde se estén haciendo tanto resultados de aprendizaje como objetivos curriculares para alguna asignatura. ¿Listo? Bueno, entonces, de nuevo, gracias a todos nuestros participantes. Los invito entonces, por aquí tenemos, vamos a ver si tengo por aquí preguntas, si alguien quiere levantar la mano, si alguien quiere hacer alguna pregunta directamente. Profesora Paola, muchas gracias por ese resumen excelente. De verdad que sí. Me, Le me, más faltaba, mejor me dicho. complace porque veo que quedó como relativamente clara mi exposición. Sí, 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 la verdad que, y como le digo, muy práctica en el momento en que el ejemplo nos lleva, ay, sí, claro, la alineación casi que perfecta, que hay que decirlo, es lo más difícil a lo que nos enfrentamos en ese momento de hacer. Listo, Correcto. entonces, ¿quién tiene preguntas? Yo por aquí veo en el chat el profesor Rafael Contreras, desde temprano nos hacía una pregunta, él dice, ¿por qué arrancar por recortar? Nos coloca él, pero creo que se refiere a que en su presentación, cuando está la taxonomía de Bloom, Ujú. empieza con el Ah, verbo recortar. empieza, sí. Y esa es una de las razones por las cuales yo no quise usar toda la taxonomía, ¿cierto? Porque yo no, bueno, en general, esa taxonomía, cuando arranca con recordar,
La taxonomía de Bloom básica, es decir, la original de los años 50, arranca es con conocer. Entonces, esa reformulación arranca con recordar, porque tengo la impresión de que está más diseñada para la educación media y no para la básica. Entonces, cuando habla de recordar, está presuponiendo que los estudiantes llegan con un grado, con un conocimiento básico que le permite arrancar el proceso educativo. Eh, Recuerdo que en gran parte de la literatura que habla de este tema de las competencias, distinguen eso y dice, vea, parte de las competencias eh, se fomentan en el ámbito familiar. Y para que haya ese desarrollo de competencias en el ámbito familiar, antes de que el estudiante entre a la educación, implica el uso de unos ciertos conocimientos básicos que pueden estar relacionados con la ciudadanía, con ciertas actividades motrices, etcétera. Entonces, esa taxonomía presupone que hay un conocimiento básico previo y entonces esa primera etapa es recordar esos conocimientos previos. Esa es, que es diferente a la Bloom original que dice conocer. Y esta es como un poco más avanzada, que es recordar. Eso, esa me parece Ok. la explicación. La razón entonces que tiene, sí, efectivamente, bueno, muchas gracias. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Todos pues nos están diciendo que excelente entonces la presentación, que en lo posible pues poder luego tener la presentación pues en PowerPoint. Por aquí tenemos una manito levantada, el profesor Darío, bien pueda. Hola, profesor Alexander, gracias por la Profesor. presentación. Vi la analogía, la extrapolación que haces de todos estos resultados y los objetivos. Quería preguntarte si en la documentación que hiciste hay alguna tendencia o una aproximación más, porque todo este tema digital está orientado, y no lo digo por hacer énfasis hacia las ingenierías, dado que estamos utilizando todas las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Lo has visto hacia esa tendencia o puede aplicarse a otras carreras que también estén llegando a utilizar esas herramientas digitales como parte de sus programas? Bueno, nosotros tenemos los programas de ingeniería y para los profesores que estuvieron aquí tal vez o el que vuelva a ver la presentación va a decir, claro, eso ya lo hacemos en ingeniería, pero desde Sí. otras áreas se pueden extrapolar. Sí, pero utilizaría como referente el tema de las artes, ¿no? Como hoy las imágenes y los videos que puede diseñar la inteligencia artificial son propias de cierto desempeño en el ámbito de las artes. Entonces, lo básico, usted tiene razón, esto se hizo como en el ámbito como de las ciencias aplicadas, es decir, las ingenierías. Después avanzó como un poquitico más hacia las ciencias sociales, de cómo podemos utilizar estadísticas. Por ejemplo, en sociología, ese es un ejemplo que me ha ayudado mucho a entender el asunto. La sociología, que es una de las ciencias sociales, tradicionalmente entendíamos la sociología como una disciplina de mucha retórica, es decir, entender la sociología por medio de argumentos. Hoy la sociología moderna es estadística. Entonces hubo un avance significativo digamos, en la formación profesional de los sociólogos. Entonces se redujo el tema de la argumentación y la retórica y se dio un paso más hacia el uso de la estadística y de los medios cuantitativos, gracias al predominio de todas estas herramientas digitales. Entonces, ¿qué hizo todas estas herramientas digitales? La posibilidad de contar con el SPS, con el R, fue decir, mire, las magnitudes que antes solo servían para concebir el mundo físico, también sirven para modelar el mundo social. Entonces, la disponibilidad, digamos, a bajo costo, gratuita de estos software aplicados transformó completamente la sociología. Entonces, estos programas de sociología han ido avanzando más hacia unos programas, digamos, mucho más técnicos, llamémoslo así, mucho más técnicos. La economía lo hizo un poquito antes, pero fue exactamente lo mismo. Bueno, y ahora la posibilidad con el chat GPT de poder ir construyendo discursos a partir de preguntas relativamente difíciles, me parece que también va a tener un impacto en la filosofía, por ejemplo, o en las lenguas, en el estudio de los idiomas. Entonces, toda esta inteligencia artificial
me parece que va a tener un efecto en todas esas profesiones, y en lo de las artes, como te mencioné, ¿cierto? Ustedes no sé si escucharon, fue ayer o antier, el ganador de un concurso de fotografía. Entonces, le dieron un premio, pues una plata, ¿no? En dólares. Y ayer confesó de que la fotografía era de inteligencia artificial, que él no había tomado esa foto y que entonces estaba dispuesto a devolver la plata. Entonces, todo este uso de recursos digitales está transformando no solamente las profesiones, sino la forma en la que se comunica la gente y en la forma como construimos la sociedad. ¿Sigues, Paola? ¿Hay una pregunta más? Sí, sí, ya. Ok, sí, no podía activar aquí el micrófono. Bueno, también nos dicen que, pues que si es posible luego en un próximo tema, me imagino que volveremos a invitar al profesor Alexander, sobre todo para el tema de evaluación. Entonces, que también lo que usted nos decía, ¿cierto? También es complejo en el momento, entonces, de esos momentos donde tenemos que utilizar tantas herramientas digitales y tanta información, pues también. Con respecto, por ejemplo, a lo que preguntaba el profesor Darío, también es muy importante que va haciendo que las profesiones tengan que irse complementando con otras herramientas. Lo que usted dice, por ejemplo, eso en sociología, en filosofía, en determinadas ciencias, nosotros en economía, ¿cierto? En el momento donde empezamos a complementarnos con determinadas herramientas que hacen que en últimas las profesiones y los mismos profesionales pues tengan unas competencias superiores en determinados niveles. Y eso aplica, pues sí, efectivamente, los ingenieros iniciaron hace rato, digamos, con esa aplicación, pero para el resto de profesiones también. Entonces se está dando Sí, que los profesionales tienen que ser más integrales, digámoslo de esa manera, sí, hasta desde, por ejemplo, uso de bases de datos, herramientas digitales, ahora inteligencia artificial. Entonces creo que sí, eso va a hacer que las profesiones tengan que ir a un límite un poco sí, superior en cuanto al uso de sí, herramientas y de mecanismos. Eso sí, también empezará a hacer diferencias entre los profesionales, ya entre las personas, ¿cierto? absolutamente, Entre las absolutamente. personas directamente, listo. Y no Bueno, por mencioné el aquí. Big Data, pero el Big Data, o sea, la posibilidad de disponer de toda esa información gigantesca que arroja la red es útil en todas las profesiones, para diseñar perfiles de consumo, para definir perfiles en elecciones, etcétera. Entonces, ahí hay todo un, digamos, un recurso informacional que va a ser muy útil para todas las profesiones, tendencias en grupos, en gustos, en preferencias, etcétera. Entonces, ese ámbito Eso sí es es verdad. grande. Ahí hay Bueno, unas tenemos preguntas, por aquí, profesora sí, Paola, en por el chat. aquí hay unas preguntas en el chat. Tengo por aquí la profesora Faneri Andrea Hoyos nos pregunta, doctor Tobón, ¿cómo cambia la rúbrica de evaluación con las diferentes modalidades de las asignaturas? Sí, y tiene que ver con la otra también, el tema de evaluación. ¿Cómo podría ser? Por aquí Sí, Oscar González nos sí, pregunta cómo podríamos sí, integrar a las 3M el elemento de evaluación y quizá sí, sí, beneficio. ahí está la cosa difícil, a ver, porque el gran reto, digamos, de la evaluación, yo lo mencioné al final, de la evaluación utilizando medios digitales es como garantizar la transparencia. Todos dimos nuestros cursos virtuales en la pandemia y todos vimos la frustración que nos generaba la transparencia en el uso de la evaluación en la plataforma. ¿Por qué? Porque yo llego y le entrego un tema al estudiante y así yo tenga la cámara encendida, la posibilidad que tiene el estudiante de consultar en internet, de consultar con otro estudiante por diferentes medios, etcétera, parece que no nos da la garantía de una buena evaluación. Es decir, el gran reto es cómo diseñar evaluaciones que cumplan los propósitos que queremos. Yo no me refiero a que necesariamente tengamos que evaluar el estudiante solito. Podemos tener evaluaciones de grupos, ¿ok? Pero ¿cómo nos garantizamos diseñar una evaluación que cumpla con ciertos propósitos que consideramos transparentes? Es decir, que la evaluación efectivamente evalúe. Porque si lo que el estudiante finalmente termina es repitiendo, copiando y pegando de otra fuente, diciendo lo que el estudiante, otro estudiante dijo, etcétera, a mí me parece que ahí fracasa todo el esfuerzo que podamos hacer en términos de utilizar eficientemente los recursos digitales, fracasa en términos de la educación. Entonces, yo creo que hay un reto muy grande de cómo empezar a concebir las buenas evaluaciones utilizando esos medios digitales. Yo creo
que no puede ser la censura, porque ahora con el uso del chat GPT, ustedes supieron que Italia lo prohibió la semana pasada. Lo prohibió la semana pasada. Yo pienso que esa no es la vía. No, la vía no es censurar los recursos digitales, es desde la educación cómo podemos hacer un buen uso para la enseñanza y para la educación. Y ese es el gran reto. El gran reto es cómo lo podemos concebir, pero no es la censura, es abrir los medios digitales y concebir instrumentos de evaluación que bajo unos ciertos estándares permitan ser un poco más objetivos y sobre todo transparentes. ¿Ok? Bueno, y en términos como de cómo cambiarían las rúbricas, podríamos como dar un paso más adelante en la metodología y decir, bueno, si como parte de la actividad de trabajo independiente del estudiante, que es lo que dice la definición del crédito en el 1330, el estudiante manipula bases de datos, ¿ok? Eso es lo que el estudiante hace. Entonces, esa es la actividad, pero no necesariamente es evaluativa. Yo le puedo dejar al estudiante la tarea, ¿cierto? Coja estas bases de datos, manipúlela, calcule el promedio, haga un pronóstico de corto, largo plazo. Esa es la tarea que yo le concedo al estudiante. Y después tengo que concebir la evaluación. Y es ahí donde tengo que pensar en la transparencia, ¿cierto? ¿Será que invito mejor al estudiante a que en un aula de clase, ¿cierto? En un aula bajo ciertos parámetros, un tiempo definido, una rúbrica precisa, haga el mismo ejercicio que le dejé como actividad de trabajo independiente? O mejor concibo otra base de datos, ¿cierto? Que él no conozca, que se enfrente a esa base de datos, etcétera, y que sea a partir de esa base de datos que arroje tales resultados, etcétera. Entonces, como a no confundir la actividad del trabajo independiente, que es la que, digamos, contribuye a la docencia del profesor, con la tarea que puede ser propia objeto de la evaluación. Y eso me ayudaría como a tener un poco más de claridad entre el proceso de la enseñanza y el aprendizaje y el proceso de la evaluación. Ese podría ser un primer paso, empezar a concebir tareas propias de una evaluación que pueden estar alineadas con los objetivos curriculares. Pero no tendría más herramientas como para sugerir en este momento de cómo hacer unas buenas evaluaciones. Ok, muchas gracias, profesor Alexander. Por aquí, por ejemplo, la profesora Ana Judith plantea fortalecimiento de la integridad ética, de la integridad, la ética y valores para el uso de la información y el conocimiento entonces disponible en la Sí, red. sí, Efectivamente, sí es, como usted lo plantea, un reto de generar sí, esas buenas evaluaciones que nos permitan medir, ¿cierto?, cómo el estudiante se enfrenta a ese reto, a un problema específico y pues a esa tarea propia, digamos, que se deja sí. dentro de la evaluación. Sí, Eso es y esa literatura yo intenté, profe, acercarme un poco a esa literatura de la ética en la evaluación y la encontré muy confusa. Hubo un auge inicial como de esa literatura justo después de la pandemia, porque muchos de los profesores en la educación básica y universitaria encontraron que habían muchas suplantaciones en las evaluaciones. Yo personalmente constaté algunas en mi curso, es decir, que yo diseñaba la evaluación en la plataforma Moodle. Cada estudiante tenía su usuario y contraseña para acceder a su propia evaluación. El estudiante encendía su cámara, pero ¿qué pasaba? Que habían dos conexiones. Estaba la conexión del estudiante a la cámara, que hacía como si estuviera redactando el examen, y resulta de que el usuario y contraseña se lo había entregado a otro estudiante para que fuera otra persona la que hiciera su examen. Entonces, uno cree que el estudiante está haciendo su examen, resulta que lo está haciendo otro. Entonces, hubo muchas suplantaciones en esas evaluaciones durante la pandemia. Entonces, todo este discurso acerca de la ética y de los valores para enfrentar su propio proceso educativo, me parece que es todo un campo que tenemos que ir explorando para aplicarlo, no solamente para que nosotros entendamos cómo es que funciona, sino de cómo podemos efectivamente diseñar evaluaciones justas, transparentes, éticas, que efectivamente una evaluación sea el resultado de un logro de un estudiante, de un proceso educativo, y que no sea simplemente que el estudiante ganó y se le promulgó un diploma que acredita unas competencias que los estudiantes no tienen.
Totalmente, profesor Alexander, sí, y creo que todos nos enfrentamos a esa realidad entonces de la evaluación tanto en la pandemia y aún ahora Claro. que ya volvimos, ¿cierto? Y que ya retornamos, vemos cómo muchas de esas cosas efectivamente han cambiado y cambiaron en la concepción de los estudiantes, ¿listo? Del estudiante, entonces también de cómo se enfrenta a esos tipos de evaluación. Muchas gracias. ¿Alguien más si tiene alguna pregunta? Ya aquí en el chat no veo más preguntas. Si no, profesor Darío, podemos ir cerrando, usted me dice. ¿Listo? Sí, claro que sí, Darío, no Sí. sé qué le pasó, pero sí, ya podemos ir cerrando, profesor Alexander, muchas gracias y todos los profesores, profesoras que están aquí, Paola, muchas gracias. La Vicerrectoría Académica les agradece la participación y el tiempo que tuvieron para estar aquí compartiendo con el profesor Alexander y feliz noche para todos. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, Constanza, profesor Alexander. Como siempre es un gusto escucharlo y entonces escuchar como tal sus recomendaciones y en este caso pues la propuesta que nos trae. ¿Listo? Muchas fue un gracias nuevamente a placer. todos, lo que nos dice Constanza, profesor Darío. Sí, señora, muchas gracias, Paola. Ok, Gracias, muchas profesor. gracias a todos. Feliz noche. Gracias a los Feliz demás. noche. Hasta pronto y gracias por la invitación. Gracias, Feliz que estén noche. muy Chao, bien. Chao. chao. Chao.